Amado Señor, te agradecemos por poder tener esta oportunidad de poder escuchar tu palabra. Señor, que en este tiempo tú nos puedes hablar, tú nos puedas mostrar tu verdad, podamos entender tu reino, Señor. Te pido que cada una de las personas que estamos en este momento ante tu palabra, pongamos nuestro corazón y nuestro oído, Señor, nuestro ser, podamos ponerlo todo a disposición de ti. Que este sea un tiempo, Señor, de escucharte, que sea un tiempo, Señor, de atenderte, de reflexionar y meditar lo que nos estás diciendo. Te pido eso, Señor, háblanos a través de tu palabra. Queremos conocerte a ti, queremos conocer lo que tú has hecho, queremos saber quién eres tú, Señor. No porque simplemente hemos oído de otros, sino porque lo conocemos a través de tu palabra, porque tú nos has dado tu palabra para que podamos conocer la verdad. Te pedimos eso, Señor. Gracias te damos en tu nombre precioso, Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias. Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Hoy vamos a hablar acerca de otra de los aspectos importantes de Jesucristo. Estamos conociendo a Jesús a través de las Escrituras, amén. Estamos conociendo qué es lo que ha hecho Jesucristo, cuál es la obra, quién es Él. Y uno de los títulos importantes los vamos a examinar justamente esta mañana. Así que antes de abordar el tema y la identidad de Jesucristo, vamos a ver una realidad. Dile al que está a tu lado, hay una realidad importante que ver, ¿eh? Una realidad que tenemos que conocer. Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Versículo 31 dice así de la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Yo quiero que observes en primer lugar, Jesús está hablando acá. ¿A quiénes? A los judíos, pero no a cualquiera de los judíos, sino los judíos que habían creído en Él. ¿Ya? Entonces ustedes saben que cuando Jesucristo vino, cuando Él llegó, había ya una religión, había un sistema religioso llamado judaísmo, ¿no? Y no tenemos que confundir ese término con el término israelita. Son dos cosas diferentes. Israelita es aquel que proviene de Israel y que es de la tierra de Israel. Pero judío es aquel que ha abrazado el sistema de religioso judaico, ¿ok? Entonces es diferente. Y aquí estamos viendo judíos, es decir, personas religiosas que eran judíos, que eran de esta religión judía y que obviamente ahora están siendo o están siguiendo a Jesucristo y por lo tanto están siguiéndole. Amén. Han creído en Él. Eso es lo que dice verso 31. Y luego después leemos en el verso 31, si vosotros, les dice Jesús a estos judíos que habían creído, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Había algo que estaba ocurriendo con estos judíos que habían creído. Habían creído en Jesús, pero parece que no estaban todavía convencidos de lo que Jesús les estaba diciendo. Porque muchas veces lo que Jesús decía y lo que decía la ley era diferente. Ellos habían acostumbrado a crecer bajo ciertas leyes y principios religiosos. Y ahora llega Jesús y le dice, ustedes tienen que obedecerme y tienen que escuchar mi palabra y no lo que han escuchado antes. Qué difícil eso, ¿no? Porque uno es educado, uno es adiestrado, instruido, etcétera, pero luego después es como que te quitan todo eso, te dicen que ya no sirve, sino que tienes que escuchar ahora otra cosa. Bien complicado. Para estos judíos era realmente difícil. Amén. Entonces Jesús les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes de verdad van a ser mis discípulos. Si no lo hacen, van a seguir siendo discípulos o seguidores del judaísmo.
Ojo, por si acaso, que Jesús no vino a confirmar o a engrandecer el judaísmo. Él ha venido a establecer un nuevo pacto. Esto tenían que entender estas personas, estos judíos. Verso 32 dice, y conoceréis la verdad. Yo les voy a dar a conocer la verdad, pero ustedes tienen que permanecer en esa verdad. Conoceréis la verdad. Y mira esto lo que luego dice, esto es muy importante. Y cuando ustedes conozcan la verdad, esta verdad los va a hacer, ¿qué? Libres. Esta verdad les va a hacer libres. Y la pregunta, obviamente, cuando ellos están escuchando lo que Jesús les está diciendo, porque ellos no conocen ahorita, nosotros leemos desde un panorama diferente, porque ya conocemos todo el proceso de la obra de Cristo, pero ellos no. Y cuando ellos escuchan de Jesús esto, ellos están diciendo en su mente, ¿de qué tipo de libertad nos está hablando este Jesús? ¿Me entiendes? ¿A qué se refiere Jesús cuando está diciendo seréis libres? Cuando conozcan la verdad, seréis libres. ¿Qué tipo de verdad estamos hablando? ¿Cuál es la verdad? Y lo siguiente que dice Jesús acá, en el versículo 33, dice, respondiendo ellos, o sea, los judíos, dicen lo siguiente referente a la libertad: linaje de Abraham somos. Es decir, hemos venido de Abraham, ¿no? Somos hijos de Abraham. Y jamás, mira, este término, jamás hemos sido esclavos de nadie. Entonces, cuando ellos escuchan este término, seréis libres, lo inmediato que viene a su mente es lo opuesto a la libertad, porque si alguien tiene que ser libre, pues antes tiene que ser esclavo. Entonces ellos empiezan a pensar y decir, ¿de qué tipo de libertad nos está hablando Jesús? Nosotros nunca hemos sido esclavos, ¿de qué nos quiere liberar? Ahora, ellos realmente estaban confundidos. ¿Por qué yo digo esto? Porque a la verdad estaban bajo un imperio, el imperio romano. Y el imperio romano los controlaba, pero a pesar de que estaban bajo este imperio romano, ellos todavía pensaban, pero somos libres. Mira esa falta de conciencia, esa falta de asimilar la realidad. Uno puede decir que es libre, pero en el fondo es un esclavo. Ellos creían que eran libres, pero Jesús va a abrir un poco su mente. No simplemente en un sentido terrenal, sino en un sentido espiritual. Porque luego Jesús responde en el versículo 34, diciendo lo siguiente, dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que comete, que hace pecado, ¿qué cosa es? Esclavo del pecado. Todo el que comete o hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, como siempre, ¿no? Él hablaba cosas espirituales y los demás entendían cosas terrenales. ¿Has observado eso en el Evangelio? Jesús hablando cosas espirituales y ellos entendiendo cosas terrenales. Ejemplo, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. ¿Qué dice Nicodemo? Tengo que entrar al vientre de mi madre y nacer terrenal. Y en esta oportunidad Jesús le dice, ustedes necesitan ser libres. Yo les voy a hacer libres. Deben conocer la verdad y la verdad les va a hacer libres. ¿Y qué piensan ellos? En la esclavitud terrenal. ¿De qué nos vas a hacer libres? No somos nosotros esclavos. Nunca hemos sido esclavos. Aunque terrenalmente lo eran, por si acaso, en cierta forma. Pero ellos dicen, nunca hemos sido esclavos. Y Jesús empieza a abrir su mente, les está diciendo una realidad. Ustedes son inconscientes de algo. Y tienen que realmente asimilar la realidad. Espiritualmente, ustedes son esclavos. Ustedes son esclavos espiritualmente. Están bajo cautivos y son propiedad del pecado. Ahora, esta información que está dando Jesús es realmente relevante. ¿Sabes por qué es relevante? Te voy a decir por qué. Porque hoy en día la sociedad y el humanismo está tratando de negar el pecado. ¿Sabes que han cambiado el término pecado ahora?
Una persona que mata, por ejemplo, ya no es considerado pecado. Ahora es considerado un trastorno mental. ¿Por qué está matando? No porque es pecador, sino porque hay un trastorno. Algo están dando, ¿no? Se le zafó el perno, dicho de manera vulgar, ¿no? Algo están dando mal en su cabeza, por eso está matando. La nueva ideología del ateísmo niega el pecado, niega el origen y la naturaleza y la realidad de que somos y de que la humanidad está envuelta en el pecado. Pero la verdad es lo siguiente, que donde quiera que tú vayas, a cualquier cultura, tribu lejana, hay pecado. ¿Quién les ha enseñado a pecar? ¿De dónde han aprendido a pecar? Entonces, en esta realidad la tenemos y la vemos, pero muchas veces la negamos. No queremos reconocer que dentro de nosotros hay una naturaleza que es la naturaleza de nuestro pecado. Yo estaba hablando en los sábados con los chicos, ¿no? Los adolescentes, justamente eso. Saber que ahí empieza el evangelio, que somos esclavos del pecado, que el pecado nos mueve, nos lleva, nos dirige. Nadie hace con complacencia el bien. Nadie dice, yo he nacido para hacer el bien. Todos somos inclinados a hacer lo malo, ¿o no? Y cuando se trata de lo bueno, queremos huir, o nos cuesta hacerlo, ¿no ve? Nos cuesta hacerlo. Y Jesús les dice a ellos esta verdad: ustedes son esclavos del pecado. Verso 35 dice, y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. O sea, aquí les está diciendo, si ustedes quieren ser esclavos y si se conocen que son esclavos, hay una noticia. Yo puedo cambiar ese estado y puedo volverles de esclavos ¿a qué? A hijos. Amén. Puedo cambiar, pero para que eso cambie de ser esclavos a hijos, necesita que ocurran varias cosas. No es tan sencillo. Es como cuando tú vas a un hogar y dices, yo quiero adoptar a alguien, ¿no? Esa persona de repente es huérfana. Ese es su estado, por si acaso. Esa es su condición delante de la sociedad y del Estado, ser huérfano. Pero para que esa condición cambie de ser huérfano a ser hijo que tiene su papá, su mamá, su familia, tiene que ocurrir varias cosas, ¿o no? O alguien va y dice, yo quiero y pum, listo, ¿no ve? No, tiene que haber un proceso de adopción. ¿No ve? Los abogados aquí saben, ¿quieres adoptar? Ahí, preguntarles, ¿ya? ¿Ok? Entonces, hay un proceso. Y Jesús les está hablando de eso, de que primero es importante reconocer que somos esclavos del pecado, pero que Dios tiene un anhelo y Él tiene un anhelo de que cambiemos esa condición de ser esclavos a ser hijos. Pero para que seamos hijos necesitamos ser librados. Por eso Jesús les dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? ¿De qué? Del pecado, de la condición de pecador que tienes a la condición de hijo. Eso está diciendo. Ahora depende de ti si tú quieres realmente quedarte como esclavo o quieres convertirte en hijo. Pero todo empieza entendiendo que somos esclavos del pecado. Y luego el verso 36 dice lo siguiente. Así que si el Hijo os libertare, si les libertare, seréis, ¿qué dice? Verdaderamente libres. Dicho de otra manera, ellos no necesitan una libertad religiosa, una libertad de cualquier otra persona. Hay un único que puede hacerles libre de eso. ¿Sabías que, por ejemplo, darle solución a tu pecado, o sea, que haya esta solución espiritual a tu pecado? Solo hay uno que puede darle esta solución. No hay más. Solo hay uno en que puedes tú ser libre de esa condición. Por eso algunos cuando dicen o piensan, ¿no? Cualquier religión me va a hacer libre. No, 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 no. Puedes ser musulmán y el pecado y tu condición de pecador va a seguir.
Yo a las religiones les llamo como estos famosos analgésicos, ¿no? Te dan alivio, pero no te curan la enfermedad. Así es la religión. Te adormece, te anestesia, ¿no? Y todo, te calma el dolor, te hace pensar de que de verdad, pero yo siendo musulmán o siendo hinduista, mira, estoy bien, mi condición física ha mejorado, mental, espiritual. Sí, pero no ha cambiado tu condición. Porque tu condición va a cambiar cuando tú entiendas que hay uno solo que puede librarte. ¿Quién es? Jesucristo. Por eso dice, yo voy a hacerles verdaderamente libres. ¿Por qué dice verdaderamente? Porque vamos a ver ahora 3 tipos de esclavitud en las que muchas veces el mundo está inmerso y a veces es inconsciente de esta esclavitud. Y a veces hay algunos tipos de esclavitudes que nos hacen pensar que somos libres. Para los judíos, el sistema judaico era una manera de que ellos podían pensar de que eran libres, pero en realidad no lo eran. Ellos pensaban que profesando el judaísmo, ellos iban a poder realmente ser libres. Pero Jesús les dice, no va a funcionar. Entonces, importante es entender, dile al que está a tu lado, Jesús es el único que verdaderamente te va a hacer libre. Amén. ¿Quieres ser libre? Los que quieren ser esclavos pueden salir. ¿Quieres realmente ser libre? Primero, tenemos que entender, somos esclavos del pecado. Pero no solamente somos esclavos del pecado, sino somos esclavos de un sistema religioso. Dile al que está a tu lado, esclavos de la religiosidad. Esclavos de la religiosidad. Gálatas 4, por favor, 8 al 9. Vamos a leer estos versículos. Mira lo que dice acá. Verso 8 dice, ciertamente en otro tiempo, está hablando aquí a los que se han convertido también a Cristo, no conociendo a Dios, si se servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿La religión es de ahora o es de antes? Es de mucho antes. Desde la época ya de Abraham y los pueblos paganos llamados, o los de los alrededores de Canaán, todos los feos, ¿no? Hititas, como eran, febuseos, jebeseos, todos ellos eran religiosos. Hay un argumento interesante, para hacer un paréntesis, hay un argumento interesante, se llama el argumento ontológico, que justamente habla de que dentro de nuestro ser está impregnado la necesidad de poder adorar una deidad. Sin ser enseñados, sin ser instruidos, es como que estamos programados a poder adorar una deidad. Y así fue desde el principio. Así lo mencionó Aquino, ¿no? en su proposición. Entonces, mira, qué importante es saber eso. Y no solamente eso, sino que ya la Biblia nos habla de esa realidad. Pablo nos habla de esa realidad, que había religiosidad. Ahora, ¿por qué uno se hacía religioso? ¿Por qué estaba inmerso en la religiosidad? Porque creía que la religiosidad le iba a dar respuestas a su vida, ¿o no? Cuando nosotros nos asomamos a una religión es porque buscamos respuestas a nuestra vida, a ciertas incógnitas que hay. Y eso estaba llevándolos a ellos a servir a estos dioses en minúscula, dile al que está en minúscula. Dioses de la imaginación, de la necesidad del hombre, de su corazón. Pero luego dice el verso 9, más ahora, conociendo a Dios, ya no a estos dioses en minúscula, sino al Dios en mayúscula, al Dios verdadero, al único que manifiesta la Biblia. Dice, más bien conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Mira lo que dice luego después Pablo a los Gálatas: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? ¿Sabes qué le llama a la religiosidad? A las religiones, pobres rudimentos, argumentos pobres. Así le llama. La religiosidad, como he dicho hace rato, puede ser algo que te puede cautivar, que te puede llamar la atención, hasta te puede hacer sentir bien.
pero son pobres rudimentos. No sirve. ¿Alguna vez aquí hay muchos que trabajan, ¿no ve? ¿Alguna vez te ha pasado que de repente compras algo fuera de calidad? ¿Cómo es? Una vez yo compré uno de estos desarmadores, ¿no? Y en 2 tornillos, pucha, ya estaba como punta, ¿no? Ya no tenía ya las, las grietas, ¿no? Que agarran y que mueven, ¿no? Yo, dicha, ya parecía trompo ya, oye. ¿Y por qué? Porque no sirves, pobre, es trucho, ¿no? Trucho. Pero los otros, aquí no sé, los hombres saben, ¿no? Hay otros de otro material, ¿no? Escucha, esos tranquilamente duran años, ¿no? ¿Cómo es, Juventino? ¿Qué marca tienes tú? Tramontina, dice, ¿no? No sé si seguirá llegando este tipo. Hay otro que se llama, no me acuerdo, otra marca, ¿no? Entonces, buenas herramientas. ¿Sabes qué es la religión? Es trucho. No te va a servir. Dirá que está el sistema religioso es trucho. Digo, no te va a servir. No te va a servir. ¿Ven? Pero ¿qué es el sistema religioso? Y es importante definirlo y saberlo, entenderlo. ¿Por qué digo esto? Porque podemos ser cristianos, pero ser religiosos. Cuando hablamos acerca de la religiosidad, hablamos no de seguir a Dios, sino hablamos de la letra muerta. Yo le llamo así, la letra muerta. Hablamos de hacer las cosas no de corazón, sino porque estamos regidos por la letra muerta. ¿Sabes qué hacían los judíos? Los judíos ayunaban 3 veces al día, daban limosnas, iban al templo, ¿o no? Hacían todos sus deberes religiosos, pero ¿por qué lo hacían? ¿Sabes qué dice Jesús? Ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. O sea, no lo hacían realmente porque entendían que querían obedecer, sino lo hacían ¿por qué? Porque la ley, la letra muerta les decía que hagan. ¿Y podemos caer en eso o no? En el sistema religioso. A los adolescentes el día sábado yo les decía lo siguiente, les hacía dar cuenta a ellos por qué tienen que ellos hacer cambios en su vida. No porque la iglesia les impone. Nunca digas, es que la iglesia me ha dicho, el día que tú vivas de esa manera, porque la iglesia te dice no tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro, es que mi papá me dice esto, lo otro. El día que tú hagas eso, escúchame bien, te vas a sentir aprisionado. Vas a llegar a la misma doctrina de Nietzsche y vas a llegar a decir, no, Dios es un estorbo porque no me permite hacer lo que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque estás aprisionado de la religión, porque estás siguiendo a una religión. Y por eso yo les decía a ellos, ¿no es? Aquí están los adolescentes que estuvieron conmigo el sábado. Por eso yo les decía, el día que ustedes decidan por sí mismos hacer un cambio en su vida, háganlo porque han entendido lo que significa seguir a Jesús. No lo hagan por el pastor, no lo hagan por la iglesia. Háganlo porque han decidido seguir a Jesús. Y si Jesús te dice ser obediente a tus padres, no lo hagas porque tu papá te va a castigar. No lo hagas porque la iglesia te va a disciplinar. Hazlo porque has entendido que estás siguiendo a Jesús. Amén. Porque Jesús es vida, no es religión. No es religión. No tienes que hacer como un zombie, digamos, las cosas así, ¿no? Sin corazón. No, eso no es. Y esto que está señalando aquí en Gálatas el apóstol Pablo, lo está diciendo porque muchos de los que ya habían creído seguían todavía metidos en diferentes cosas religiosas que estaban sirviendo a dioses, que eran débiles y pobres rudimentos y estaban volviendo a ser esclavizados. O sea, Dios les había librado de eso y ellos estaban volviendo otra vez. Entonces dile al que estaba, cuidado de ser esclavos de la religiosidad. Dile. Cuidado de ser esclavos de la religiosidad. Amén. Cuidado. La religión no te va a hacer libre. Entonces la segunda cosa importante de la esclavitud es entender que somos esclavos del pecado, somos esclavos de la religiosidad y viene lo tercero. Gálatas 4:3. Así también nosotros,
Cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos ¿de qué? Del mundo. Hay otra esclavitud más. No solamente somos esclavos o somos esclavos del pecado, podemos ser esclavos de la religiosidad, sino también esclavos del mundo. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué es el mundo? En la Biblia hay diferentes maneras de poder interpretar la palabra mundo, ¿no? Hay mundo como los habitantes, representando todos los habitantes de la tierra. Hay mundo como la esfera, ¿no? La tierra. Pero también mundo hablando acerca de la corriente del pensamiento humano que está dirigiendo y llevando. Esa es la otra interpretación. ¿A cuál de los mundos crees que se refiere aquí? ¿Ah? Al tercero, ¿no? A este mundo, a esta corriente filosófica, idealista que el mismo hombre crea para llevarlos. Esa tendencia de pensamiento que está llevando. Y dice, antes eran ustedes esclavos del mundo, de todos esos rudimentos del mundo. Es decir, ellos no solamente eran esclavos del pecado, hacían lo que el pecado les decía, no eran solamente esclavos de la religiosidad porque hacían lo que su religión les decía, sino también eran esclavos del mundo porque hacían lo que el mundo quería que hicieran. ¿Qué tal? ¿Por qué te estás haciendo tatuaje? Porque el mundo lo hace. Esclavo del mundo. Y ese peinado Neymar, no, es que el mundo lo hace. ¿No ves? Todos están con el peinado, esclavo del mundo. Cuando tú haces lo que dice el mundo, eres esclavo del mundo, porque estás haciendo lo que el mundo hace. Reflejas que eres esclavo del mundo. ¿Se entiende? 3 tipos de esclavitud. Por eso en Efesios 2:2, si podemos leer esto, dice ahí el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo, mira esa palabra, siguiendo, o sea, siendo llevados por la corriente del mundo. ¿Quieres una traducción más sencilla y una traducción adolescente? Haciendo lo que todos hacen. Esa es la traducción. ¿Por qué haces esto? Porque todos lo hacen. ¿Por qué haces de esta manera? Todos lo hacen. Esto es lo que dice aquí Pablo en Efesios, siguiendo la corriente de este mundo. Y no solamente aquí los jóvenes o adolescentes, los adultos también, por si acaso, ¿no? A veces hacen las cosas según el mundo y no según Cristo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿de quién habla? De Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sabes cómo les llama la corriente del mundo y todos los que hacen y siguen la corriente del mundo? Hijos de desobediencia. Si tú sigues la corriente del mundo, entonces estás siguiendo a los hijos de desobediencia. ¿Qué crees que vas a convertirte con el tiempo? Entonces, qué importante es entender y ser consciente de estos 3 tipos de esclavitudes. Amén. Dile que está todo, ten cuidado, dile, amén, con estos 3 tipos de esclavitudes. Y aquí entra justamente lo que es importante. Aquí entra lo importante porque vamos a hablar acerca de este tercer aspecto del carácter de Cristo, que es Él es nuestro redentor. Dile que Jesús es nuestro redentor. ¿Sabes qué significa redentor? Es esa palabra libres, es nuestro libertador. Amén. Es nuestro libertador. Es como Simón Bolívar que nos ha hecho libres, ¿no? Conocemos a Simón Bolívar. Es nuestro libertador. Mira lo que dice Mateo 20:28. Dice lo siguiente: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. ¿Por qué da su vida? ¿Por qué da su vida? Para rescatarnos, ¿no? Por eso dice en rescate por muchos. Uno de los propósitos de la muerte de Jesucristo es librarnos
O sea, Jesús quiere librarnos del pecado, quiere librarnos del mundo, quiere librarnos de la religiosidad. ¿Ok? Quiere librarnos. Cuando alguien te dice, oye, entrega tu vida a Cristo, o cuando te haces o sea, hay en tu corazón entregarte al Señor, de creer, ¿no ve? ¿Sabes qué? Estás al mismo tiempo diciendo, yo quiero ser libre del pecado, quiero ser libre del mundo, quiero ser libre de la religiosidad. O sea, tienes que entender esta libertad. Tienes que entenderlo. Porque cuidado que nos pase como pasaba con los judíos que aún creían, pero seguían siendo esclavos. En Efesios 1:7 nos habla acerca de la redención y del precio de la redención, dice verso 7, en quien tenemos redención por su sangre. O sea, su sangre nos ha hecho libres, nos ha redimido. El perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Entonces, en Cristo podemos ser libres. Él nos libra por su sangre, por su sacrificio, nos hace libres. Dile al que está a tu lado, si tú has creído, eres libre en Cristo. Eres libre. Amén. Te ha librado. Y saben, esta es una cuestión que tenemos que trabajar en nuestra mente. Tenemos que trabajar realmente de entender y de tener como convicción esta libertad en nosotros. Tito 2:14, por favor. ¿De qué nos ha librado? Primero, nos ha librado del pecado. Tito 2:14 justamente menciona esto. Dice verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Qué es iniquidad? De todo pecado, y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Entonces, Él nos ha librado, Romanos también dice eso, nos ha librado del poder del pecado. El pecado ya no tiene poder en nosotros. Cuando hemos creído en Jesús, el pecado deja su poder. Ahora, por eso dice ahí Pablo después, ya no ofrezcan. O sea, cuando hay un gobierno, tú obedeces. Pero cuando ya no hay un gobierno, tú te ofreces. Por eso Pablo dice, ya no ofrezcan sus manos, sus pies, ¿no? Sus extremidades, su cuerpo a las iniquidades, al pecado. Ya no ofrezcan. O sea, ¿quién es el que lo está haciendo? Ya no es el pecado, sino uno mismo. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha librado del poder del pecado. Así que lo que queda después de que uno ha creído y ha entregado su vida a Cristo, ¿qué es? Arrepentirse y ser responsable. Porque Cristo ya te ha librado del pecado. ¿Entiendes? Te ha librado. Esta verdad tenemos que entenderla, lo que dice acá, que nos ha librado y nos ha redimido de toda iniquidad y nos ha purificado. En un sentido espiritual somos santos. Él ha quitado todo pecado de nosotros. Pero no solamente somos libres del pecado, porque hemos hablado de otro tipo de esclavitud, la esclavitud religiosa. Él también nos hace libres de la corriente religiosa. Vamos a Gálatas 5:1, por favor. Mira lo que dice acá. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿verdad? Nos ha hecho libres. Y luego dice acá el verso 1, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Sabes qué dice la NTV? No sé, algunos aquí tienen la NTV. Al final la NTV dice, ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Eso dice la NTV. No se esclavicen de nuevo a la ley. ¿Sabes? El libro de Gálatas se resume en una sola cosa. El libro de Gálatas, si tú lo vas a leer, se resume en lo siguiente. Dejen la ley y entren al pacto de Cristo. Eso es Gálatas. Deje del sistema judaico religioso
Porque algunos que habían sido librados del judaísmo, ¿qué estaban queriendo hacer? Volver al judaísmo. Querían volver a los viejos rudimentos que no servían. Y Pablo les tiene que demostrar por qué ellos ya no tienen que volver otra vez a la ley. Porque ahora son libres de ese viejo pacto. Son libres de ese sistema religioso. Hay propósitos porque Dios lo ha permitido, lee Gálatas, pero son libres. Entonces, Cristo nos libera también de todo sistema religioso. Amén. De toda la ley en este caso, ¿no? De la ley. Colosenses 2:20. Cristo también nos libera del mundo, porque hemos dicho que somos esclavos también del mundo, ¿verdad? Mira, leemos Colosenses 2:20. Verso 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho con Cristo? Hemos muerto a los rudimentos del mundo. ¿Te acuerdas que hemos hablado hace rato, no? De los rudimentos del mundo? La corriente del mundo que nos lleva, que nos cautiva y nos hace esclavos. Pero cuando entramos a Cristo, cuando creemos en Cristo, ¿qué hacemos? Morimos al mundo. El mundo ya no determina mi vida. El mundo ya no decide sobre mi vida, ni cómo vivir, ni qué hacer, no decide. Es Cristo quien decide en mí. Amén. Porque Él me ha librado de los rudimentos del mundo. Y por eso, siguiendo la lectura, dice, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis otra vez a preceptos? Es esa extrañeza, ¿no? Del apóstol Pablo diciendo, oye, pero se supone que has sido librado. ¿Por qué sigues viviendo como el mundo? Otra vez, dile al que estás, no andes de ofrecido, dile. Otra vez ofreciéndote al mundo. No eres del mundo, pero vuelves al mundo. Entonces, importante entenderlo es esto, ¿verdad? Somos libres. Primera de Juan 5:4. Habla acerca también de la libertad del mundo. Dice, porque todo el que es nacido de Dios, mira, el que de verdad ha nacido de Dios, que es un hijo de Dios, ¿qué hace? ¿Se deja llevar por el mundo? ¿Cómo es? No, es que soy débil, no puedo, ¿no? ¿Se deja llevar por el mundo? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Están conmigo? ¿Están con la Biblia? ¿Cómo es? ¿Qué dice? Vence al mundo. No se deja vencer por el mundo, sino vence al mundo. Una de las cosas que a mí me gustaba mucho, por ejemplo, ustedes saben, los jóvenes aquí, cómo es convertirse a Cristo en la juventud. Y la presión que existe en el colegio, en la universidad, ¿no? Y que todos te quieren hacer caer, ¿no? Y quieren dejarte en vergüenza. Ucha, es grave. Yo lo he sentido, por si acaso. Pero sabes, una de las cosas que yo decía, yo voy a vencer porque Cristo está en mí. Amén. Y voy a demostrarle a ellos que puedo ser, que puedo vencer. Yo tenía amigos cristianos también que iban a iglesias, pero que ya no están en iglesias y que siempre me decían, no, ya todos los jóvenes caen. Y yo decía, yo no voy a caer. Porque el que verdaderamente ha nacido de Dios no cae, vence al mundo. Amén. Vence al mundo. Demuestra al mundo que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amén. Amén. Y mira lo que dice aquí, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Ha vencido, joven o señorita, aquí adolescente. Yo te digo algo, si tú te conviertes, no te conviertas con esa mente que a veces yo escucho, ¿no? De que, es que no sé, tal vez voy a caer, ¿para qué me voy a bautizar? ¿Para qué voy a entregar mi vida? Porque después peor va a ser. No te conviertas de esa manera. Conviértete sabiendo, yo voy a vencer al mundo. Yo voy a demostrar a los demás lo que realmente es seguir a Cristo. Voy a vencer al mundo. Amén. Y tu fe, mira lo que dice ahí, nuestra fe, tu fe te va a permitir hacerlo y lograrlo.
de verdad. Amén. Te va a permitir. Así que no tengas miedo. Dile al que está a tu lado, no tengas miedo de convertirte. Dile, no tengas miedo de entregar tu vida a Cristo. No tengas miedo. Entonces, en resumen, Jesucristo quiere que seamos conscientes de estos tres tipos de esclavitudes. Y Jesús nos libra de esos tres tipos de esclavitudes. Pero hay una cosa más pendiente aquí. Entonces, como cristianos, si somos libres, ¿significa que no tenemos que obedecer a nada? ¿Significa que no estamos sujetos a nada? ¿Cómo es? Vamos a ahondar un poquito esto que es importante, amén. Colosenses 1, 13, 14. A ver, ¿qué dice la palabra al respecto de esto? Colosenses 1, 13, 14. Mira lo que dice acá. Verso 13 dice, el cual nos ha librado, ¿verdad? Nos ha liberado. ¿De dónde nos ha librado? ¿De dónde nos ha librado? De la potestad, de las tinieblas. Ahí estábamos, ¿verdad? En nuestra condición de pecador, de religioso, intentando que la religión nos salve y nos libre y no podías. La religión no va a poder, dejándonos guiar por el mundo. Y viene Cristo y nos libera y nos quita de ahí. ¿Y qué hace? ¿Qué dice? Y nos traslada al reino de su Hijo, de su amado Hijo. Dice verso 14, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. ¿Se entiende? Cristo nos quita de la potestad de las tinieblas y nos mueve a un nuevo reino. Dile que está todavía un nuevo reino. Entonces, ¿el cristiano está sin ley? Está con ley. No la ley judía, por si acaso. No la ley del Antiguo Testamento. Está en un régimen, en un gobierno donde ahora Cristo es el rey. Por eso nosotros creemos en el reino de Dios. ¿Sabes qué es reino de Dios? Reino de Dios es que yo he decidido vivir bajo la orden y la sujeción de Jesucristo y ya no del mundo, ya no del sistema religioso, ya no del pecado, sino Jesús reina en la tierra. Amén. Eso es reino de Dios. Cuando alguien te pregunta, ¿por qué ya no vas a las discotecas? No, es que yo obedezco a mi rey. ¿Y quién es tu rey? ¿Evo Morales? No. No. ¿Sabes quién es mi rey? Jesús. ¿Sabes qué decían los cristianos en Hechos? Estos han venido y dice que hay otro rey y están obedeciendo a este rey. Ese es el reino de Dios y ahí nos ha trasladado. Es decir, no es que somos libres y ahora todos nos permitimos, ¿no? Pablo ya en Romanos hablaba de la gracia y del engaño, del libertinaje. No es así. Hay una ley que nos impera a nosotros. Es la ley de Cristo. Mira lo que dice 1 Pedro 2, 15 o 16. Dice así, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y mira lo que dice luego, actúen como qué. ¿Cómo deben actuar? Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. Algunos hacen eso, ojo por si acaso, ¿no? No usamos la libertad diciendo somos libres y Dios es amoroso y tiene gracia y yo puedo pecar. No, eso no es realmente una actitud de un creyente verdadero, sino dice como siervos de Dios. Es decir, dejamos de ser esclavos del pecado, pero pasamos a ser siervos de Dios. Y la palabra aquí en griego, por si acaso, pueden ver otras versiones, en vez de decir siervo de Dios, ¿sabes qué dice? Esclavos de Dios. Esclavos de Dios. Ahora, no te atormentes con esa palabra esclavo, por si acaso. ¿No? Porque esclavo es contra mi voluntad, ¿no? Eso entendemos de esclavo. Cuando hacemos algo contra mi voluntad, me está esclavizando porque yo quiero hacer esto, pero él me pide que haga la otra cosa.
Esa esclavitud es esclavitud humana, terrenal, la que hemos visto ahí con Inglaterra y los países europeos que esclavizaban. Eso no es la esclavitud que está hablando aquí la Biblia. Esta esclavitud está refiriéndose a tener una comprensión de que vivimos bajo un régimen, vivimos bajo un gobierno. Por eso para mí, siempre yo digo esto, nadie puede realmente ser libre en el sentido de la libertad que muchas veces pensamos, ¿no ve? Los chicos, los adolescentes dicen, no, yo quiero ser libre, ya no quiero que mis papás me ordenen. Discúlpame, nunca va a pasar eso. El día que tus papás te dejen, vas a tener que obedecer las leyes o no. Vas a tener que obedecer también a la naturaleza. A ver, ser libre de tu hambre, ¿cómo es? Ya les está aprisionando, ¿no ve? Por eso quieren irse. No se puede ser libre de algo, o sea, en realidad estamos sujetos, ¿o no? Sujetos a las leyes naturales, sujetos a las leyes de gobierno. Estamos sujetos. Y en el sentido espiritual es lo mismo, o te sujetas y te dejas llevar por la corriente del mundo y el pecado, o realmente te sujetas y entras al régimen de Dios y dejas que Dios gobierne tu vida. ¿Sabes qué es la buena noticia? Que si Dios te gobierna, Dios dice que Él te va a dar vida de verdad. Peligroso y triste sería que nuestro libertador fuera un opresor, ¿no ve? Y nos esclavizara y empeorara. Pero no es así. A mí me da pena muchas veces escuchar que gente que, por ejemplo, adopta niños, ¿no ve? En vez de vivir mejor que estaban en el orfanato, viven peor. Porque estos padres los lastiman y todo, o sea, peor. ¿Jesús hace eso? ¿Nos libra de una esclavitud para una peor esclavitud y oprimirnos y esclavizarnos peor? No. Es más bien para librarnos, para hacernos conocer la verdad, y la verdad que realmente es buena, agradable, perfecta. Amén. Para eso quiere librarte. Por eso está diciendo esto la palabra. Siervos de Dios, dirá que está a tu lado, vive la ley de Cristo. Amén. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley, hablando del sistema religioso, el fin de la ley, ¿quién es? Es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿para qué era la ley? O sea, este sistema religioso judaico, ¿para qué era? Para llevarlos a ¿quién? A Cristo. En Gálatas 6:2 dice, verso 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Es un mandamiento, es una orden, ¿no ve? Sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Y por qué debo hacerlo? Como dicen los niños, ¿no? ¿Por qué? Dicen, ¿no? ¿Por qué debo hacerlo? ¿Qué dice ahí? ¿Porque somos libres de cualquier, o sea, de todas las leyes? ¿O por qué? Porque así dice, cumplid así la ley de Cristo. O sea, porque estamos sometidos a la ley de Cristo. Amén. ¿Qué nos guía? ¿Qué nos rige? La ley de Cristo. Ya no la ley religiosa, judaica, sino la ley de Cristo. En Corintios, en 1 Corintios, en esta carta, capítulo 9, versículo 19 al 21, dice así, por lo cual, siendo libre de todos, Pablo está hablando de la predicación del evangelio, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. O sea, Pablo está diciendo, de alguna manera yo me he sometido a ustedes con el propósito de ganarlos. Verso 20 dice, me he hecho judío como a los judíos. Es como más o menos como infiltrado, ¿no? Para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, me he hecho como si estuviera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Se entiende? Es una estrategia aquí de Pablo, ¿no ve?
Él no sabía cómo comportarse cuando él se acercaba a los de la ley, porque los de la ley eran estrictos por si acaso. Y si ellos notaban que Pablo era un liberal y que no quería obedecer la ley, lo iban a botar y no iba a poder predicarles. Así que Pablo, ¿qué hacía? Les hacía creer que él estaba también sujeto a la ley, pero en realidad él sabía en el fondo, yo no voy a obedecer a la ley. Para ganar a los que no están sujetos a la ley. Y en este contexto dice el verso 21 lo siguiente: a los que están sin ley, como si estuvieran sin ley. Ahora mira lo que dice: no estando yo sin ley de Dios. O sea, Pablo está aclarando aquí. Él dice, yo predico a los judíos que están esclavizados por la ley como si yo también lo estuviera, y predico a los gentiles como si no estuviera esclavizado por la ley. Y uno pensaría, Pablo, a ver, definite, o uno o lo otro, ¿no es? Lo uno o lo otro. Y Pablo aclara por eso en paréntesis y dice, no es que esté sin ley, ni lo uno ni lo otro. Lo que pasa es que ninguno está en la ley que yo estoy, porque los gentiles viven de acuerdo a la esclavitud al mundo y los judíos viven de acuerdo a la esclavitud religiosa. ¿Y qué dice Pablo entre paréntesis? ¿Qué dice ahí? No es que esté sin ley de Dios, sino ¿bajo qué? La ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Te das cuenta lo que está diciendo Pablo? O sea, él está señalando, yo ya no vivo bajo la ley del mundo, ni bajo la ley de religiosa, sino vivo bajo la ley de Cristo. Amén. Dile al que está a tu lado, tú vives bajo la ley de Cristo. Dile. La ley de Cristo. ¿Cómo funciona el reino de Dios y la ley de Cristo? En Romanos 7, 4, 6 hay una explicación amplia aquí. Y vamos a terminar con estas dos últimas citas de Romanos. Dice así: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Otra vez, ¿no? Hemos muerto al mundo, hemos muerto a la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que sirváis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Qué ley es? La ley del pecado. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que estamos libres de la ley. Y ahora dice ahí, de modo que sirvamos bajo el régimen. Mira que hay un régimen. No es régimen de Pyongyang, ¿no? Aquí hay un régimen. ¿Qué es este régimen? Bajo el régimen nuevo, ¿de quién? Del Espíritu. Y no bajo el régimen viejo de la letra, de la ley muerta, sino del Espíritu. Entonces, ¿quién es el que nos lleva a obedecer la ley de Cristo? ¿Quién es el que nos impulsa a ser obedientes a la ley de Cristo? El Espíritu Santo. Cuando hablamos del reino de Dios, entonces ahí los tres están operando: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están operando. El Padre, ¿por qué? Porque el propósito de nuestra vida es servir a Dios. El Hijo, ¿por qué? Porque hay una ley que nos gobierna, su ley. Y el Espíritu Santo, porque nos lleva a la obediencia a esa ley. Esto es el reino de Dios. Eso es vivir el reino de Dios. Y cuando uno realmente está en eso, verdaderamente es un discípulo, es una persona que ha entendido la redención de Cristo. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sabes qué vas a obtener en el mundo y qué vas a obtener en el pecado o en el sistema religioso? Muerte. Me gustaría que tú estudies eso en Gálatas, porque Pablo al final les dice eso también, que la ley los va a matar, porque la letra mata, ¿o no? La Biblia dice que la letra mata. El mundo te va a matar. El sistema religioso te va a asfixiar y te vas a tener que ir.
Pero si de verdad te conviertes a Cristo, eso no te va a matar, eso te va a dar vida. Pero necesitas convertirte de verdad. ¿Entiendes? Necesitas de verdad entender que cuando tú estás entregando tu vida al Señor, estás diciendo: ya no voy a vivir como yo quiero, ya no voy a vivir como el mundo quiere, ya no voy a vivir como la iglesia quiere, voy a vivir como Cristo quiere, como Él quiere. Y si un día el pastor se le mete ahí, no sé, una tuerca, se le cae, ¿no ve? Y dice algo fuera de la ley de Cristo, yo no tengo por qué obedecer. Porque el que gobierna mi vida no es el pastor. Él es una herramienta que Dios usa, sí, pero no es Él. ¿Quién es? Cristo. Cristo. Amén. Él es el que me gobierna. Cuando tú entiendas esa verdad, que Él te ha hecho libre y te ha hecho esclavo de Él, ahí tu vida va a cambiar. Si no lo entiendes, no va a cambiar tu vida. Ponte de pie, por favor. Este es el desafío para ti, queridos. Ese es el desafío para ti. Solo los valientes de verdad hacen esto. Solo los valientes. Y yo quiero que tú seas valiente. Amén. Que tú puedas realmente decir: desde ahora ya no voy a vivir como el mundo, voy a vivir como Cristo. Porque el mundo es cautivante, por si acaso. El mundo es atrayente. Y las cosas del mundo alumbran nuestros ojos. Pero es de valientes decir: ya no al mundo. Ya no al mundo. Y aunque creas que estás perdiendo, tú vas a ganar de verdad. Yo he visto personas que cuando se han convertido me dicen: ay, pastor, yo quisiera, oye, y la entrada y el niñito y esto, ¿no? O sea, lo que era su vida, el mundo, ahí está. Algunos jóvenes me dicen: pastor, si me convierto, significa que ya no voy a poder ir a fiestas. Significa que, o sea, lo ven como negativo convertirse a Dios. Lo ven como algo malo. Así lo ven, como algo desventajoso que va a hacerles mal a su vida. Y yo digo: wow, Señor, abre su mente, abre sus ojos. Hazles dar cuenta que lo que están perdiendo no sirve. Porque lo que tú quieres darnos es mucho mejor de lo que está en el mundo. Ahora lo entiendo. Antes yo también tenía ese corazón cuando era joven, ¿no? Y decía: ay, pero dejar el mundo y mis cosas y mis hábitos y mis amigos, ¿qué van a decir? Y esto, o sea, que no voy a poderme hacer tal cosa y cual cosa. Pero ¿sabes qué? Hoy me doy cuenta, qué bien que lo he hecho. Qué bien que lo he hecho. Qué bien que he dejado ahí a mis amigos. Qué bien que he dejado esos hábitos. Qué bien que me he sacado el pachuco y lo he botado, porque antes estaba de moda eso, ¿no? Qué bien que lo he hecho. No me siento en ningún momento arrepentido, porque lo que yo vivo ahora es 1000 veces mucho mejor de lo que yo he perdido en el mundo. Amén. Sé valiente. Sé valiente. Esta mañana es una oportunidad de que tú entregues tu vida y digas: yo voy a seguir la ley de Cristo. Él va a gobernar mi vida. Él va a hacer lo que yo digo. Amén. Gracias, amado Dios. Gracias por tu palabra. Tú eres nuestro Redentor. Tú eres nuestro Redentor, Señor. Tú nos has librado del pecado. Ya no quieres que nosotros seamos lastimados por el pecado. Nos has librado del mundo porque sabes que el mundo no cumple con tus principios. Porque el que opera en el mundo no eres tú. Es el enemigo, es la corriente que quiere matarnos y destruirnos. Lo único que el mundo hace es hacernos sentir más vacío. No queremos tampoco ser sujetos por
por la corriente, Señor, de la religiosidad. Queremos acercarnos a ti, queremos realmente establecer una relación contigo. Y que seas tú, Señor, gobernando en nuestra vida, seas tú con tu Espíritu Santo, llevándonos a honrar tu nombre. Te pedimos eso, Señor. Te pedimos eso, Dios. Queremos reflejar tu reino en la tierra, porque sabemos que la tierra se va a alejar cada vez más de tu reino. Van a ser pocos y visibles los que realmente siguen tu reino. El mundo va a desenmascarar la religiosidad. Los últimos tiempos van a desenmascarar la religiosidad y van a demostrar que hay unos pocos en toda la tierra que de verdad siguen tu reino. Y queremos ser de esos pocos. Queremos ser de esos pocos que han decidido vivir conforme a tu voluntad, vivir tu ley. Queremos ser esos pocos, Señor. Ayúdanos a no perdernos. Ayúdanos, Señor Jesús. Gracias, amado. Te damos la gloria a ti, Señor.